El sol de la mañana se derramaba lentamente sobre las llanuras abiertas, pintando de oro los campos que rodeaban el rancho Esperanza. Desde la distancia, la enorme propiedad parecía no tener fin. Kilómetros de cercas de madera dividían los pastizales donde el ganado se movía tranquilamente bajo un cielo inmenso y azul. Para los habitantes del pequeño pueblo de San Mateo, aquel lugar era casi un reino. Y su dueño, un hombre del que todos hablaban. Alejandro Vargas. Decían que no había ranchero más rico en toda la región. Sus tierras se extendían más allá de lo que muchos podían imaginar, y su ganado llenaba praderas enteras. Pero también decían otra cosa. Que Alejandro Vargas era un hombre imposible de conocer. Alto, de hombros anchos y con el rostro marcado por los años bajo el sol del oeste, Alejandro parecía esculpido en piedra. Sus manos seguían siendo fuertes y ásperas, a pesar de que tenía suficientes peones para hacer el trabajo duro por él. Sin embargo, lo que más llamaba la atención eran sus ojos. Grises. Fríos. Ojos de un hombre que había aprendido a no confiar en nadie. 15 años atrás, Alejandro no era así. En aquel entonces todavía creía en la amistad, en la lealtad, incluso en el amor. Pero las traiciones de personas cercanas habían cambiado todo. Desde entonces levantó muros alrededor de su corazón tan sólidos como las cercas de su rancho. Especialmente cuando se trataba de mujeres. Aquella mañana, Alejandro estaba de pie en el porche de la casa principal, sosteniendo una taza de café humeante mientras observaba el camino de tierra que conducía al rancho. Fue entonces cuando vio algo moverse en la distancia. Un carro viejo. Las ruedas levantaban pequeñas nubes de polvo mientras avanzaba lentamente hacia la casa. Alejandro entrecerró los ojos. No era común que alguien llegara al rancho sin aviso. Cuando el carro se acercó lo suficiente, distinguió a dos figuras sentadas en el asiento delantero. Una mujer. Y una niña. El caballo se detuvo frente al porche. La mujer bajó primero. Su vestido era sencillo y algo gastado por el camino, pero su postura era firme. Llevaba un sombrero viejo que apenas lograba ocultar su rostro cansado. Luego ayudó a bajar a la niña. La pequeña debía tener unos 10 años. Sostenía una pequeña bolsa contra su pecho mientras miraba el rancho con ojos grandes y curiosos. Alejandro reconoció a la mujer casi de inmediato. Había escuchado su nombre en la tienda del pueblo. María Castillo. Una viuda. Su esposo había muerto el año anterior en un accidente, dejándola sola con su hija. Lucía. En San Mateo se decía que María estaba buscando trabajo. Pero también había quienes murmuraban otras cosas. Que una mujer joven y sin dinero siempre encontraba la manera de acercarse a un hombre rico. Alejandro había escuchado esos comentarios más de una vez. Y la experiencia le había enseñado que muchas veces los rumores no estaban tan equivocados. María se acercó unos pasos al porche. Se quitó el sombrero con respeto y levantó la mirada hacia él. Sus ojos eran marrones, firmes, pero también cansados. Señor Vargas, dijo con una voz tranquila. Me dijeron en el pueblo que quizá necesitaba ayuda en la casa. Alejandro no respondió de inmediato. Tomó un sorbo de café mientras la observaba con atención. María continuó. Sé cocinar, limpiar y coser. También puedo ayudar con otras tareas si es necesario. Hizo una breve pausa. Mi hija también puede ayudar. Lucía se aferró suavemente a la falda de su madre mientras miraba a Alejandro con timidez. El silencio se extendió durante unos segundos. El viento movía suavemente la hierba en los campos. Finalmente, Alejandro habló. Mucha gente llega aquí buscando algo más que trabajo. Su voz era calmada, pero dura. Y no tolero intrigas en mi rancho. Un leve rubor apareció en el rostro de María. Pero no bajó la mirada.
No estoy aquí por intrigas, señor, respondió con serenidad. Solo busco una oportunidad para trabajar y mantener a mi hija con dignidad. Nada más. Alejandro miró entonces a la niña. Lucía seguía observándolo con curiosidad, como si tratara de entender al hombre que tenía delante. Había algo en esa mirada inocente que por un instante suavizó la expresión del ranchero. Pero solo por un instante. Finalmente suspiró. Pueden quedarse, por ahora. María levantó la cabeza ligeramente, sorprendida. Pero escuche bien, continuó Alejandro. En este rancho nadie recibe caridad. Cada bocado que coman, lo van a ganar con trabajo. María asintió sin dudar. Eso es todo lo que pedimos. Y así fue como la viuda y su hija llegaron al rancho Esperanza. Los días comenzaron a pasar con un ritmo constante. María se levantaba antes del amanecer. Preparaba el desayuno para los peones, limpiaba la casa, lavaba ropa y reparaba prendas desgastadas a la luz de una lámpara por la noche. Trabajaba sin quejarse. Sin pedir nada. Lucía también encontraba maneras de ayudar. Llevaba agua desde el pozo, recogía huevos del gallinero y ayudaba en el pequeño jardín detrás de la casa. Pero lo que más hacía era algo que nadie esperaba. Reír. Su risa ligera comenzó a llenar los pasillos de la casa, rompiendo el silencio que durante años había vivido entre esas paredes. Poco a poco, el lugar comenzó a sentirse diferente. Más vivo. Más cálido. Pero Alejandro seguía observando todo con cuidado. Era educado con María. Correcto. Pero distante. La confianza, para él, era algo demasiado frágil para entregarla fácilmente. Cada noche cerraba con llave su estudio. Dentro guardaba documentos importantes, dinero y los títulos de propiedad del rancho en una caja fuerte de hierro. Y cada vez que veía a María trabajando por la casa, una pregunta seguía rondando en su mente. ¿Realmente estaba allí por necesidad? ¿O solo estaba esperando el momento adecuado? Una noche, Alejandro tomó una decisión. Si quería saber la verdad, tendría que ponerla a prueba. Después de la cena, se retiró a su estudio. Abrió la pesada caja fuerte de hierro. Dentro había fajos de billetes y varios documentos importantes. Alejandro dejó la puerta ligeramente entreabierta. Luego se sentó en su sillón de cuero. Cerró los ojos. Y fingió quedarse dormido. Pero su respiración se volvió lenta solo en apariencia. En realidad, cada músculo de su cuerpo estaba alerta. Pasaron varios minutos. La casa estaba en silencio. Entonces escuchó algo. Pasos suaves. La puerta se abrió lentamente. Era María. Entró con cuidado, como si no quisiera hacer ruido. Alejandro mantuvo los ojos cerrados. Esperó. Cualquier otra persona habría visto aquella caja fuerte abierta como una oportunidad imposible de ignorar. Esperó escuchar el sonido del dinero. El movimiento de los papeles. Pero nada de eso ocurrió. En cambio, escuchó algo diferente. El leve sonido de tela tocando el suelo. Alejandro entreabrió apenas los ojos, lo suficiente para mirar sin ser descubierto. María no estaba frente a la caja fuerte. Estaba arrodillada junto a su silla. Tenía las manos entrelazadas y la cabeza inclinada. Y entonces habló en voz baja. Señor, susurró. Su voz temblaba ligeramente. No conozco bien a este hombre, pero puedo ver el peso que carga en su corazón. Hubo un breve silencio. Luego continuó. Dale descanso, dale paz. Permíteme trabajar con honestidad para que mi hija y yo no seamos una carga para él. Y cuida este hogar que nos ha dado refugio. Amén. El pecho de Alejandro se tensó.
Había esperado codicia. Había esperado engaño. Pero en lugar de eso, había escuchado una oración. Una oración por él. Por un hombre que apenas conocía. María se levantó lentamente. Miró al ranchero dormido por un instante. Luego salió del estudio en silencio, cerrando la puerta con suavidad. Alejandro abrió los ojos. Miró la caja fuerte abierta. Luego la puerta por donde ella había salido. Su corazón latía con fuerza. ¿Por primera vez en 15 años? Alejandro Vargas no sabía qué pensar de alguien. Y lo que más lo inquietaba era que, por primera vez en mucho tiempo, algo dentro de su corazón comenzaba a cambiar. Los días siguientes en el rancho Esperanza transcurrieron con una calma engañosa. El sol seguía levantándose sobre las llanuras doradas, el ganado seguía pastando en silencio y los peones continuaban con sus labores como cualquier otra semana. Pero dentro de Alejandro Vargas algo había cambiado. Desde aquella noche en el estudio, la imagen de María arrodillada en oración no había salido de su mente. No había tocado el dinero. No había mirado siquiera la caja fuerte. Había rezado. Por él. Por un hombre que apenas conocía. Alejandro trató de convencerse de que no significaba nada. Tal vez solo era una forma inteligente de ganarse su confianza. Tal vez era una actuación bien ensayada. Pero cada vez que recordaba la voz sincera de María, la duda se volvía más difícil de sostener. Aún así, 15 años de desconfianza no desaparecen en una sola noche. El corazón de Alejandro seguía luchando contra sí mismo. Y no era el único que observaba con atención. Había otra persona en el rancho que también vigilaba cada movimiento. Ricardo Vargas. El hermano menor de Alejandro. A diferencia de su hermano, Ricardo no era un hombre que trabajara la tierra con paciencia. Prefería el whisky, las cartas y las apuestas en el pueblo. Pero cuando se trataba de dinero y poder, Ricardo siempre estaba cerca. Aquella tarde apareció en la casa principal, apoyándose contra el marco de la puerta del salón mientras giraba lentamente un vaso de whisky entre los dedos. Observó por la ventana hacia el patio. Allí, Lucía corría entre los corrales mientras los caballos levantaban pequeñas nubes de polvo. María estaba cerca del establo, hablando tranquilamente con uno de los peones mientras revisaba una cuerda desgastada. Ricardo soltó una pequeña risa. «Te estás ablandando, hermano». Alejandro levantó la mirada desde los papeles que revisaba. «¿De qué hablas?». Ricardo señaló hacia afuera con el vaso. «De tu nueva familia». Alejandro frunció el ceño. «No digas tonterías». Ricardo caminó lentamente por la habitación. «Vamos, Alejandro, no soy un tonto». Bebió un pequeño trago de whisky. «Una viuda joven llega a tu rancho con una niña, justo al lugar donde vive el hombre más rico de la región». Sonrió con sarcasmo. «¿Y tú crees que solo quiere trabajar?». Alejandro no respondió. Pero la mandíbula se tensó. Ricardo continuó. «Las mujeres desesperadas siempre encuentran la forma de acomodarse en la casa de un hombre rico». Alejandro levantó la mirada. «No la conoces». Ricardo soltó una carcajada baja. «Oh, sí que la conozco». Se inclinó un poco hacia su hermano. «Conozco su tipo». Luego se enderezó y caminó hacia la puerta. «Solo te digo que tengas cuidado, hermano». Su voz se volvió más fría. «Porque cuando abras los ojos, quizá ya sea demasiado tarde». Ricardo salió de la casa dejando el silencio detrás. Las palabras quedaron flotando en el aire como humo. Alejandro miró por la ventana. María seguía trabajando cerca del establo. Lucía ahora estaba junto a uno de los caballos más tranquilos del rancho.
La niña acariciaba con cuidado el cuello del animal mientras hablaba con él como si fuera un viejo amigo. El caballo movió las orejas, pero no se apartó. Uno de los peones observaba la escena y sonreía. «Parece que le agradas», le dijo a la niña. Lucía sonrió orgullosa. Los caballos saben cuando alguien es bueno. Alejandro permaneció mirando en silencio. Había algo en esa escena. La sencillez. La tranquilidad. La forma en que María observaba a su hija con una mezcla de paciencia y cariño. Por un momento, el rancho ya no parecía un lugar vacío. Parecía un hogar. Pero las palabras de Ricardo seguían resonando en su mente. Alejandro suspiró lentamente. Tal vez la primera prueba no había sido suficiente. Si quería estar seguro, tendría que intentarlo una vez más. Esa misma noche tomó una decisión. Entró en su estudio después de la cena. Sobre el escritorio de madera había un pequeño objeto que casi nadie en el rancho conocía. Un relicario de oro. Era una pieza sencilla, pero elegante. Había pertenecido a su madre. Dentro del relicario había una pequeña fotografía que Alejandro había guardado durante años. Para cualquier otra persona podría parecer un objeto más. Pero para él era algo que el dinero no podía reemplazar. Alejandro colocó el relicario en el centro del escritorio. La luz de la lámpara hizo que el oro brillara suavemente. Luego volvió a sentarse en su sillón. Cerró los ojos. Y fingió dormirse. Pasaron varios minutos. La casa estaba en silencio. Solo se escuchaba el suave crujido de la madera vieja. Entonces, la puerta se abrió lentamente. María entró en el estudio con pasos suaves. Llevaba una manta doblada entre los brazos. Se detuvo al ver a Alejandro aparentemente dormido en el sillón. Suspiró con suavidad. Avanzó unos pasos. Sus ojos recorrieron la habitación. Y entonces vio el relicario. La luz de la lámpara lo hacía brillar sobre el escritorio. María se acercó lentamente. Por un momento, extendió la mano. Sus dedos rozaron la superficie del oro. Alejandro, con los ojos cerrados, sintió como su corazón comenzaba a latir con fuerza. Ese objeto era más importante para él que cualquier dinero. El silencio llenó la habitación. Pero en lugar de tomarlo, María retiró la mano. Miró alrededor. Luego tomó un pequeño paño que estaba sobre la mesa. Con movimientos suaves comenzó a limpiar el relicario, quitando el polvo que se había acumulado sobre la superficie. Lo hizo con cuidado. Con respeto. Cuando terminó, el oro volvió a brillar bajo la luz de la lámpara. María lo colocó exactamente en el mismo lugar donde lo había encontrado. Ni un centímetro más adelante. Ni un centímetro más atrás. Después caminó hacia el sillón. Extendió la manta y cubrió los hombros de Alejandro. Mientras acomodaba la tela, habló en voz baja. Este hombre carga demasiado peso en su corazón. Su voz era suave. Casi un susurro. Ojalá algún día encuentre descanso. Alejandro permaneció inmóvil. Pero dentro de él algo se movía. Algo que llevaba muchos años dormido. La confianza. María dio un paso atrás. Observó al ranchero por un momento. Luego apagó la lámpara y salió de la habitación en silencio. La puerta se cerró suavemente. Alejandro abrió los ojos. La luz de la luna entraba por la ventana. Miró el relicario sobre el escritorio. Intacto. En el mismo lugar. Su pecho se llenó de un sentimiento extraño. Por primera vez en mucho tiempo. Sus muros comenzaban a agrietarse. Pero mientras Alejandro empezaba a cuestionar su desconfianza,
En otra parte del rancho alguien observaba todo con ojos muy distintos. Ricardo Vargas. Y en su mente ya estaba tomando forma un plan. Un plan que podía destruir todo. En los días que siguieron, el rancho Esperanza parecía moverse con la misma calma de siempre. El viento recorría los campos, los caballos trotaban entre los corrales y los peones seguían con sus labores diarias. Pero bajo esa tranquilidad, algo más oscuro comenzaba a formarse. Ricardo Vargas observaba. Siempre observaba. Cada risa de Lucía. Cada palabra amable que Alejandro intercambiaba con María. Cada pequeño gesto que demostraba que la presencia de la viuda estaba cambiando el ambiente del rancho. Y eso lo enfurecía. Para Ricardo, todo aquello era una amenaza. Durante años había esperado que su hermano se volviera más débil, más solo, más fácil de manipular. Pero ahora aquella mujer estaba cambiando las cosas. Y Ricardo no estaba dispuesto a permitirlo. Una tarde, el sol comenzaba a caer detrás de los establos cuando María salió con un pequeño cesto para recoger algunas herramientas olvidadas cerca del granero. El lugar estaba casi vacío. Los peones aún trabajaban en los campos lejanos. Lucía jugaba cerca del corral, tratando de convencer a un potrillo joven de que tomara agua de su mano. María caminó detrás del granero. Entonces una voz la detuvo. Buscaba el momento para hablar contigo. María se giró. Ricardo Vargas estaba apoyado contra la pared del granero, con los brazos cruzados y una sonrisa torcida en el rostro. María frunció ligeramente el ceño. Si tiene algo que decir, señor Vargas, dígalo rápido. Tengo trabajo. Ricardo se separó de la pared y caminó lentamente hacia ella. Siempre tan seria, tan correcta. Se detuvo a pocos pasos. Debes de ser muy buena actriz. Los ojos de María se endurecieron. No tengo tiempo para juegos. Ricardo soltó una pequeña risa. Oh, esto no es un juego. Se inclinó un poco hacia ella. Es una oportunidad. María permaneció en silencio. Ricardo continuó. Sé que tú y tu hija no tienen nada. Nada de dinero. Nada de futuro. Miró hacia el rancho. Pero aquí, todo eso podría cambiar. María cruzó los brazos. No entiendo a qué se refiere. Ricardo sonrió. Claro que entiendes. Bajó la voz. Mi hermano guarda todos los documentos importantes del rancho en esa caja fuerte de su estudio. Títulos de tierra. Contratos. Papeles que valen más que todo el ganado de estas praderas. Los ojos de María se estrecharon. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Ricardo se acercó un paso más. Todo. Sacó una pequeña bolsa de monedas de su bolsillo y la dejó caer en su mano, haciendo que el metal tintineara. Ayúdame a sacar esos documentos. Solo eso. Después puedes desaparecer con tu hija y vivir cómodamente el resto de tu vida. El silencio se volvió pesado. Por un instante, María simplemente lo miró. Luego su rostro cambió. Una mezcla de indignación y desprecio apareció en sus ojos. ¿Cómo se atreve? Ricardo levantó una ceja. Es una buena oferta. María dio un paso hacia él. Preferiría morir de hambre en la calle antes que traicionar la confianza de un hombre que nos dio trabajo. La sonrisa de Ricardo desapareció. Piénsalo bien. No hay nada que pensar. La voz de María era firme. No soy una ladrona. Ricardo apretó la mandíbula. Ten cuidado, viuda. Su voz se volvió fría. Podrías arrepentirte de hablarme así. Pero María ya no estaba escuchando. Se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso hacia el corral donde estaba Lucía. Sus manos temblaban ligeramente, pero su cabeza permanecía en alto.
Lo que María no sabía era que no estaban solos. A pocos metros de distancia, detrás de una pila de madera, Alejandro Vargas había escuchado cada palabra. Había regresado del campo antes de lo esperado. Y cuando vio a su hermano acercarse a María, decidió observar sin intervenir. Ahora, mientras veía a María alejarse con dignidad, algo dentro de él se aclaró por completo. Durante semanas había dudado. Había sospechado. Había probado. Pero aquella conversación no dejaba lugar para dudas. María Castillo era exactamente quien decía ser. ¿Y su propio hermano? No lo era. Aquella noche Alejandro no dijo nada. Pero comenzó a observar a Ricardo con nuevos ojos. Y Ricardo, por su parte, ya estaba preparando su último movimiento. Un plan final. 2 días después, la oportunidad llegó. El rancho estaba ocupado con una entrega de ganado en los campos del norte. Muchos de los peones habían salido temprano. María y Lucía estaban en el bosque cercano recogiendo leña. La casa principal estaba casi vacía. Ricardo caminó hacia el estudio con paso tranquilo. Miró alrededor. Nadie. Entró en la habitación y cerró la puerta. Sus ojos brillaron al ver la caja fuerte. Sacó un pequeño juego de herramientas de su bolsillo. Había preparado esto durante días. La cerradura cedió después de unos minutos de trabajo silencioso. La puerta de hierro se abrió lentamente. Ricardo sonrió. Dentro estaban los documentos que buscaba. Los títulos de propiedad del rancho Esperanza. Los sacó con cuidado. Su plan era simple. Escondería los papeles entre las cosas de María. Y cuando Alejandro descubriera el robo, todo apuntaría a ella. Ricardo giró para salir del estudio. Y entonces escuchó una voz. «Deja eso donde estaba». La voz cayó en la habitación como un látigo. Ricardo se congeló. Giró lentamente. Alejandro Vargas estaba de pie en la puerta. Sus ojos grises eran duros como piedra. Ricardo intentó sonreír. «Hermano, esto no es lo que parece». Alejandro avanzó un paso. «Se ve exactamente como es». Ricardo apretó los papeles entre las manos. «Puedo explicarlo». Pero en ese momento la puerta volvió a abrirse. María apareció en la entrada. Lucía estaba detrás de ella, sujetando su falda. Habían regresado antes de lo esperado. María miró la escena. Ricardo con los documentos. La caja fuerte abierta. Y Alejandro frente a él. El silencio llenó la habitación. Entonces María habló con calma. Así que este era su plan. Ricardo la miró con rabia. «Cállate». Pero Alejandro ya había dado otro paso hacia adelante. «Querías robarme, y culparla a ella». Ricardo no respondió. Lucía miró al hombre con ojos serios. «Déjenos en paz, tío Ricardo». La simple frase cayó como un golpe. Por primera vez, Ricardo pareció perder el control. Miró a Alejandro. Luego a María. Luego a la niña. Comprendió algo en ese momento. Había perdido. Alejandro extendió la mano y tomó los documentos con firmeza. «Se acabó, Ricardo». Su voz era firme. «No hay lugar para la traición en este rancho». Ricardo dio un paso atrás. Su mirada estaba llena de rabia, pero también de derrota. Sin decir una palabra más, salió del estudio. La puerta se cerró con fuerza detrás de él. El silencio volvió a llenar la habitación. Alejandro miró los documentos. Luego levantó la vista hacia María. Por primera vez.
sin una sola sombra de duda en sus ojos. El silencio dentro del estudio era tan pesado que parecía detener el tiempo. Ricardo Vargas permanecía inmóvil frente a su hermano. Sus manos ya no sostenían los documentos, pero su mirada seguía llena de rabia y orgullo herido. Alejandro Vargas lo observaba con una calma fría. Durante años había conocido el carácter ambicioso de su hermano, pero nunca imaginó que llegaría tan lejos. Ricardo intentó hablar primero. Esto es un malentendido. Su voz sonó forzada. Solo estaba revisando los papeles. Alejandro no respondió de inmediato. Simplemente caminó hacia la caja fuerte abierta y guardó nuevamente los documentos dentro. Luego cerró la pesada puerta de hierro con un golpe seco. El sonido resonó en toda la habitación. Cuando volvió a mirar a Ricardo, sus ojos ya no mostraban ninguna duda. Escuché todo, dijo finalmente. Ricardo frunció el ceño. ¿Qué cosa? La conversación detrás del granero. El rostro de Ricardo cambió apenas un instante. Pero fue suficiente. Alejandro continuó. Escuché cuando le ofreciste dinero para que me traicionara. María permanecía en silencio cerca de la puerta, con Lucía a su lado. Ricardo miró hacia ella con resentimiento. Seguro que ella te llenó la cabeza con historias. Alejandro negó lentamente. No. Su voz era firme. La escuché rechazar tu oferta. El silencio volvió a llenar la habitación. Ricardo abrió la boca como si quisiera decir algo más, pero ninguna palabra salió. Por primera vez en muchos años, Alejandro vio algo diferente en los ojos de su hermano. Miedo. Alejandro dio un paso hacia él. Te di oportunidades, Ricardo. Más de las que merecías. Ricardo apretó los puños. Este rancho también es parte de mi familia. No, respondió Alejandro con calma. Este rancho es el fruto del trabajo, no de la codicia. Señaló hacia la puerta. Toma tu caballo. Y vete. Ricardo lo miró con incredulidad. ¿Me estás echando? No quiero volver a verte en estas tierras. La voz de Alejandro no tenía rabia. Solo una firmeza inquebrantable. Ricardo miró a María, luego a Lucía, y finalmente a su hermano. Comprendió que ya no tenía ningún poder allí. Sin decir otra palabra, se dio la vuelta y salió del estudio. Sus pasos resonaron por el pasillo. Momentos después, el sonido de un caballo alejándose se perdió entre los campos. La ambición de Ricardo Vargas lo había dejado completamente solo. Dentro de la casa, el silencio permaneció por unos instantes. Alejandro respiró profundamente y se sentó en su silla. Parecía que el peso de muchos años caía lentamente de sus hombros. María se acercó con cautela. Lo siento, dijo en voz baja. Nunca imaginé que intentaría algo así. Alejandro levantó la mirada. Por primera vez desde que ella había llegado al rancho, sus ojos no tenían desconfianza. Solo respeto. No tienes nada que lamentar. Lucía dio un pequeño paso adelante. ¿Ya no volverá? Alejandro miró a la niña. Luego negó con suavidad. No. Este lugar ya no es para él. Lucía asintió lentamente. Luego sonrió. Y aquella pequeña sonrisa pareció cambiar el aire de la habitación. Los días que siguieron trajeron algo nuevo al rancho Esperanza. Algo que no había existido allí durante mucho tiempo. Tranquilidad. Sin la sombra de Ricardo, el ambiente comenzó a sentirse más ligero. Los peones trabajaban con más ánimo. Las comidas en la casa principal se llenaban de conversaciones simples y risas inesperadas. Alejandro seguía supervisando el rancho como siempre, pero algo en su actitud había cambiado.
Ya no caminaba por los pasillos como un hombre aislado del mundo. Ahora se detenía a escuchar cuando Lucía hablaba sobre los caballos. Sonreía cuando la niña hacía preguntas curiosas sobre el trabajo del rancho. Y cada vez que veía a María trabajando en la cocina o en el jardín, sentía una calma que no recordaba haber sentido antes. Ya no la veía como una empleada. La veía como alguien en quien podía confiar. Con el paso de las semanas, el rancho comenzó a sentirse diferente. Las ventanas se abrían más temprano. La mesa del desayuno siempre tenía una silla más ocupada por Lucía, contando alguna historia o haciendo reír a todos con su imaginación. Incluso los caballos parecían acostumbrarse a la presencia constante de la niña entre los corrales. Una tarde tranquila, el sol comenzaba a descender lentamente detrás de las colinas. El cielo se pintaba de tonos dorados y anaranjados. Alejandro estaba sentado en el porche de la casa principal. María se sentó a su lado. Durante un momento ninguno habló. Solo observaron los campos que se extendían hasta el horizonte. Lucía jugaba cerca de la cerca, intentando enseñar a uno de los potrillos a seguirla. El sonido de su risa viajaba con el viento. Alejandro finalmente rompió el silencio. ¿Recuerdas la primera noche que llegaste al rancho? María lo miró con curiosidad. Claro que la recuerdo. Alejandro bajó la mirada hacia sus manos. Aquella noche, cuando entraste al estudio. María sonrió ligeramente. Pensé que estaba dormido. Alejandro soltó una pequeña risa. ¿Eso creías? María lo miró sorprendida. ¿Estaba despierto? Alejandro asintió. Escuché todo. El viento movió suavemente la hierba frente al porche. Alejandro continuó hablando con una voz más tranquila de lo habitual. Durante muchos años creí que nadie podía acercarse a mí sin esperar algo a cambio. Miró hacia el horizonte. Creí que la confianza era una debilidad. Luego volvió a mirar a María. Pero aquella noche escuché algo que no esperaba. María guardó silencio. Escuché a alguien pedir por mi paz, sin pedirme nada a cambio. Sus ojos se suavizaron. Ese fue el momento en que algo comenzó a cambiar dentro de mí. Los ojos de María brillaron ligeramente. Todos merecen que alguien se preocupe por ellos, Alejandro. Incluso cuando no lo creen. Alejandro extendió la mano lentamente. Tomó la de María con cuidado. Gracias por demostrarme eso. Antes de que María pudiera responder, un pequeño torbellino de energía apareció corriendo hacia el porche. Lucía. La niña se detuvo frente a ellos, mirando sus manos unidas. Sus ojos se iluminaron con curiosidad. ¿Entonces? Miró a Alejandro. ¿Eso significa que ahora somos una familia? Alejandro soltó una risa cálida. Una risa que no se había escuchado en aquel porche durante muchos años. Se inclinó y abrazó a la niña con un brazo. Sí, Lucía. Miró a María. Luego volvió a la niña. Ahora somos una familia. El sol terminó de esconderse detrás de las llanuras. La luz dorada cubría el rancho Esperanza mientras la risa de Lucía llenaba el aire. El lugar que una vez había sido un reino de silencio y desconfianza ahora estaba lleno de algo mucho más valioso. Calidez. Esperanza. Y un nuevo comienzo. Porque al final, Alejandro Vargas había descubierto una verdad que el dinero y la tierra nunca podían comprar. Los mayores tesoros de la vida no se encuentran en una caja fuerte. Se encuentran en la confianza. En la honestidad. Y en el amor inesperado que puede transformar incluso al corazón más solitario.